Bienvenidos a la sesión de la tarde. Mi nombre es Paola Andrea Roa, gastroenteróloga del Hospital Universitario San Ignacio y hago parte del Centro de Excelencia de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del hospital, así como de la Clínica de Marley. Es un honor darle la bienvenida a nuestros distinguidos conferencistas del quinto curso de posgrado en Enfermedad Inflamatoria Intestinal, GECOL, ACGE. Cada uno es un referente de la gastroenterología mundial y es un placer que estén con nosotros el día de hoy, compartiendo todos sus conocimientos y su experiencia en el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Comenzamos con la doctora Yamile Sabana Abdo, de España, investigadora, docente y digestología en el Hospital Mutuo Terraza, así como del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Inflamatorias Intestinales y Hepáticas. Sus intereses en el campo de la enfermedad inflamatoria intestinal son, además de las infecciones, la fisiología de la enfermedad inflamatoria intestinal y la colitis microscópica, desde un enfoque transnacional. Miembro activo del Grupo Europeo de Enfermedad Inflamatoria Intestinal y Grupo Europeo de Colitis Microscópica. Ha participado en las guías europeas de diagnóstico y tratamiento en la colitis microscópica, así como lidera la primera revisión sistemática de la fisiopatología de la colitis microscópica. Tutora de residentes, colaboradora docente del programa de pregrado de medicina de la Universidad de Barcelona y profesora y coordinadora del máster de aparato digestivo de la Universidad de Lleida. Miembro activo de GETECO, donde hace labores de coordinadora del área de investigación y vicepresidenta. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, gracias por la presentación. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Yo, en primer lugar, quiero dar las gracias al comité organizador, a Diego Aponte, a María Teresa Galeano, a Alvis Hani, porque nos han permitido estar aquí. La verdad es que siempre que venimos aquí, GETECU, la gente de GETECU, nos sentimos en familia. Y a mí, concretamente, es un sitio donde me encanta hablar porque me siento en casa. Yo hace 22 años, en breve los haré, llegué a España, aterricé a España desde mi natal Ecuador, desde Quito, y el primer sitio donde paré en ese camino fue aquí, en Bogotá. Así que vuelvo después de 22 años y muy ilusionada por poder estar aquí, además representando a GETECU. Esta tarde voy a hablar de diversas cosas que creo que son cosas muy para poner los pies en la tierra. Y vamos a empezar hablando de la evolución de los objetivos de tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Estos son mis conflictos de interés. Para empezar, vamos a hablar qué es un objetivo, para empezar a delimitar de qué es lo que queremos hablar esta tarde. Primero, un objetivo es un resultado o es alguna cosa, una meta que queremos alcanzar con diversas acciones o con algún esfuerzo específico. Por tanto, un objetivo debe ser algo que podamos definir, concretar, ¿no? Que debe ser medible, debe ser fiable. Eso quiere decir que lo que queremos medir lo va a medir bien, eso es que sea fiable. Debe estar validado y eso es una cosa muy importante porque, como veremos más adelante, muchos de los objetivos o las cosas con las que valoramos la respuesta a la enfermedad inflamatoria intestinal no han sido validados, y debe tener un valor pronóstico o como mínimo un interés clínico, porque si no nos interesa lo que vamos a ver, pues no vamos a perder el tiempo haciéndolo. Debe ser reproducible, eso quiere decir que en otro investigador, en los mismos grupos de pacientes, van a encontrar los mismos resultados. Debe ser realista. No vamos a hacer cosas que ni al paciente le gusten, que nos cuesten un dinero que no podemos, que no tenemos en disposición y que no nos va a llegar a ningún lado. Debe ser aceptado por el paciente y además por el entorno sanitario. Y debe ser una cosa que sea realista, porque, por ejemplo, el SEDAI es una cosa que no la vamos a hacer el día a día, salvo que estemos dentro de un estudio clínico, porque no nos sirve para poder valorar el momento actual si el paciente no nos trae un registro de la última semana. Con esto en mente, también hacer una reflexión, y es que el mundo cambia y nosotros cambiamos con él. Esta es una diapositiva que me gusta utilizar mucho, un poco para poner en relevancia la evolución que hemos hecho en el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal y con ella los objetivos de tratamiento que también han cambiado. Este es el primer modelo, en 1876. Alexander Graham Bell hace el primer amago de teléfono. Y en 1950 mis padres eran niños, bueno, muy pequeños, pero este es el teléfono con el que yo crecí, el teléfono de toda la vida, y ahora el teléfono, nuestra vida está en el teléfono. Igual que ha evolucionado el teléfono, han evolucionado los objetivos de tratamiento en la enfermedad inflamatoria intestinal.
Si deberíamos resumir, y con esta diapositiva acabo la charla y me voy, podemos decir que lo que nos interese, después de haber escuchado las charlas de la mañana y después también la que nos ha hecho mi amigo Manu Barreiro, lo que nos interesa es poder diagnosticar al paciente sin mucho retraso, es el diagnóstico precoz, para poder valorar la actividad clínica y sobre todo hacer un pronóstico de qué tipo de enfermedad tendrá este paciente para poder ser más o menos agresivo. Queremos que el paciente esté bien rápido, que ese es el control de los síntomas y que además sea objetivo. O sea, no solamente que nos diga que está mejor, sino poder demostrar que el número de posiciones han bajado, que sus biomarcadores también han bajado. Queremos conseguir que además esta mejoría sea una cosa profunda. Queremos demostrar que hay esta curación mucosa, que hablaremos más adelante. Queremos que esta estabilidad se mantenga en el tiempo, porque no nos sirve de nada que el paciente vaya haciendo brotes a lo largo de un año. Queremos que esté bien pronto y que esté bien de una manera sostenida. Poder prevenir el hecho de que el paciente vuelva a tener síntomas y hacer que esta mucosa que está sana, o entre comillas, que parece sana, esté así durante mucho tiempo. Queremos prevenir las complicaciones, por ejemplo, las complicaciones infecciosas con vacunas, adelantarnos o evitar la inmunosupresión excesiva para evitar el cáncer. Queremos también evitarle al paciente el impacto tan importante que tiene un ingreso o una cirugía, sobre todo una cirugía de urgente. Queremos también tratar, y esto es un tema que quizás a veces no tenemos suficiente tiempo para abordar o a veces no tenemos la suficiente destreza para preguntar, que es la comorbilidad psicosocial, ¿no? La depresión, la ansiedad y la disfunción o la función sexual, que muchas veces nos olvidamos de preguntar, pero es un tema que al paciente le preocupa y mucho. Y también queremos hacer esto y que sea coste efectivo para el paciente, si tiene que comprar la medicación, pero también para el sistema sanitario, ¿no? Porque es la única manera de que lo que hagamos se mantenga en el tiempo. Esta gráfica creo que la hemos visto todos, nos están diciendo un grupo de expertos cómo lo tenemos que hacer y empezamos con controlar la enfermedad, como he dicho, controlar los síntomas, normalizar los biomarcadores que nos indican que hay inflamación, intentar llegar a esta curación de la mucosa sin tener lesiones endoscópicas. Eso sería el control de la enfermedad y además intentar también que el paciente pues mejore la calidad de vida. Y lo que queremos después, que esto ya es rizar el rizo, es poder modificar el curso de la enfermedad. Y esto es importante porque, por ejemplo, se ha conseguido en la artritis reumatoide de una manera precoz. Si se trata de manera precoz, a la larga se sabe que modificamos el curso de la enfermedad. Con enfermedad inflamatoria intestinal esto no queda tan bien definido. A día de hoy, por ejemplo, sabemos que podemos retrasar, y también lo veremos, el momento en el que un paciente con colitis se opera, pero se siguen operando la misma cantidad de pacientes. Ahora bien, cuando hablamos de normalidad de vida, esto es un concepto que yo aquí le pongo un corazón porque me parece muy romántico, muy idealista y una cosa que nos tenemos que hacer mirar los médicos lo primero. Ya concluía Manu Barreiro y le agradezco esa última frase de su última charla, donde medicina de precisión tiene que ser escuchar al paciente, pero escuchar al paciente y escuchar lo que te está diciendo, no hacer que escuchas. ¿Por qué digo esto? Porque hablamos idiomas diferentes. Entonces no podemos saber qué objetivo de tratamiento nos vamos a plantear con el paciente, porque en teoría tratar por objetivos o el treat to target es: yo me propongo un objetivo, lo comento con el paciente, pongo un tratamiento y tengo que ver durante X tiempo que hemos alcanzado ese objetivo, porque si yo tengo un objetivo y no lo consigo, es el momento de cambiar de estrategia. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante, si vamos a tratar por objetivos, tenemos que saber qué es lo que quiere el paciente. Y es que hablamos idiomas absolutamente diferentes, y aquí les pongo un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué es lo que el médico, y acabo de decirlo, nos interesa o que vamos detrás de saber que el tratamiento es efectivo, ¿no? Evitar una hospitalización en el paciente, llegar a curar la mucosa, porque el paciente lo que quiere es poder ir al partido de fútbol de su hijo y no tener que ir corriendo al lavabo ensuciando la ropa interior, ¿no? Eso es una cosa que a veces nos cuesta de preguntar y sobre todo de asumir, porque como tiene la calprotectina normal, la endoscopia también la tiene normal, esto quizás a nosotros no nos es tan importante, ¿no? Y también otra cosa que es importante, la fatiga. Cuando no tienen disminución, no tiene anemia, no tiene déficit de ninguna, ni folatos, ni vitamina B12, ni hierro, para nosotros no hay justificación para la fatiga, pero la fatiga es una cosa que al paciente le importa porque tiene un alto impacto en la calidad de vida de los pacientes.
Igual, nosotros estamos más obsesionados en saber cuáles son los síntomas de la última visita y los efectos secundarios a la medicación, pero lo que al paciente le preocupa es el riesgo de cáncer, qué esperar del tratamiento, cómo manejar la fatiga. Es decir, tenemos que tener muy claro que hablamos cosas distintas y hasta que no llevemos a la tierra lo que queremos decir, pero sobre todo que la persona del centro, el motivo por qué estamos todos aquí reunidos, es el paciente, qué es lo que él necesita, qué es lo que él le pide al tratamiento. Esta es una diapositiva que ya la ponía a mano también en su charla y esto es una encuesta que se le hizo a los pacientes con colitis ulcerosa, donde un 75% expresaban que tenían preocupación con el tratamiento y la mayoría expresa miedo a tener un riesgo, pero también les preocupa la falta de eficacia, les preocupa la dificultad de administración y es que muchas veces nosotros le ponemos a una persona de unos 80 años con artrosis evidente enemas 2 veces al día y es una cosa que no la van a poder hacer, es decir, tenemos que bajar a la tierra nuestro tratamiento fantástico porque es que si no no pueden llegar a ser, no podemos pedir adherencia en esto. Lo digo porque esto es mucho más importante que empezar a hablar de curación molecular que veremos también más adelante. Y también hay diferencia entre si el paciente es un paciente con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. Aquí es una encuesta también que se ve en médicos y pacientes con colitis ulcerosa y con enfermedad de Crohn y aquí lo que vemos es que realmente los top 3 causas o preocupaciones del paciente es mejorar la calidad de vida, prevenir la progresión de la enfermedad y mejorar los síntomas. Y si se fijan en las dos enfermedades, el prevenir la progresión es lo que más les importa y nosotros quizás estamos tan acostumbrados a vivir al día que ahora nos estamos empezando a planificar objetivos a largo plazo, pero hasta ahora no. Quizás porque no teníamos suficientes fármacos o fármacos efectivos o no los tratábamos especialmente rápido para poder hacer un impacto en la evolución de la enfermedad. Volvemos a esta parte y aquí vamos a empezar a hablar de los objetivos terapéuticos. Empezamos con la respuesta a la mejoría clínica. Aquí les hago el resumen, qué se considera una respuesta clínica y qué se considera la remisión clínica. Enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, tenemos el PRO que para el Crohn es dolor abdominal y número de deposiciones, lo que queremos es que todo esto baje a la mitad, igual que en la colitis ulcerosa que serán número de deposiciones y a diferencia del dolor en el Crohn es la rectorragia. La respuesta clínica debe ser rápida, máximo 2-3 meses, no podemos esperar más, ¿vale? Muchas veces las tiopurinas requieren más tiempo y si queremos que el paciente esté bien pronto, aquí sale fallando las tiopurinas como tratamiento único. El objetivo mediano plazo ya nos lleva a 6 a 9 meses, donde aquí lo que queremos es que el paciente no tenga síntomas. El PRO2 sería en la enfermedad de Crohn un dolor abdominal que valúe menos de 1 y que el número de posiciones no sean de más de 3. Y en la colitis ulcerosa, que en la rectorragia no haya rectorragia y que no haya diarrea, es decir, muy exigente a nivel de valoraciones. Tenemos otros índices como el Mayo parcial para la colitis ulcerosa y el Harvard-Bradshaw para la enfermedad de Crohn. Ahora bien, no todo es tan sencillo porque no hay una muy buena correlación entre lo que nos dice el paciente y cómo está. Sobre todo en la enfermedad de Crohn sabemos que pacientes pueden decirnos que están muy bien y no tener lesiones y tener unas lesiones horrorosas y por otra parte podemos ver que hay pacientes que están fatal, como en esta gráfica, que vienen a ser estos pacientes que están aquí que tienen un SEDAI súper alto, pero que tienen una enfermedad inactiva, ¿no? Porque la enfermedad no está más alterada. Es decir, la mejoría clínica es importante, ¿por qué? Por el impacto que tiene en la calidad de vida, pero para saber que el tratamiento está siendo efectivo, no, necesitamos algo más. Aquí, por ejemplo, con colitis ulcerosa es un poco mejor. Si nosotros nos preguntamos cuál es la probabilidad de una inflamación endoscópica moderada grave en un paciente con colitis ulcerosa, sabemos que es del 15% si el paciente no tiene síntomas, del 50% si el paciente tiene síntomas moderados, es decir, hay gente que aguanta mucho, y en cambio si el paciente está fatal, lo más probable, 2/3 partes de los pacientes tendrán también afectación muy grave. Y esto nos lleva a que la especificidad en la colitis ulcerosa de la clínica sea muy buena, es decir, tiene muy buena correlación con la actividad endoscópica. Y es que cada vez, estos son un resumen de los estudios en colitis ulcerosa, donde se está utilizando la clínica para saber cómo el paciente va, ¿no? Inicialmente lo que queríamos era disminución de los síntomas, mejoría de la rectorragia y cada vez vamos metiendo, como ven el IBDQ, que sería la calidad de vida, que es parte de un PRO, ¿no? Saber cómo se siente el paciente y cada vez nos pedimos más. De hecho,
En los últimos estudios y en los estudios que se están desarrollando ahora, el paciente ya forma parte del diseño del estudio, lo cual es muy importante porque si el tratamiento está diseñado para mejorar la calidad de vida del paciente, tenemos que saber qué es importante para ellos o cómo medirlo de una manera que sea racional y realista. Tiene muchas ventajas, ¿no? Mediciones repetidas, porque además el paciente con preguntas nos puede llenar los datos de cómo se encuentra. Tenemos muchas herramientas disponibles de salud, que también se ha comentado, y miden la carga de la enfermedad, pero tiene también dificultades, como por ejemplo, que no están validados, y esto es una cosa a tener siempre en cuenta. Hay el sesgo de memoria, nos acordamos quizás cuando estamos peor, pero ya el número de deposiciones o el tipo de sangrado nos es difícil de recordar. Depende de la carga de la enfermedad. Igual que es una ventaja, puede ser una desventaja. La objetividad puede ser cuestionada porque muchos factores que no son propios de la enfermedad pueden influir en cómo el paciente se encuentra, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el paciente tenga actividad, que esté de baja laboral, el hecho de estar en casa y no poder trabajar le causa más estrés y eso también impacta su calidad de vida, aunque no está relacionado directamente con la inflamación. Y además que no hay dos enfermos iguales, ¿no? Como no hay dos enfermedades iguales. Y esto es una cosa que, como decía Manu, tenemos que personalizar y intentar conocer al paciente para saber si el paciente, y además los que tenemos pacientes desde hace muchos años, entrando por la puerta sabes si está mejor o está peor, sin necesidad de perreos ni de preguntar absolutamente nada. Si pasamos a los biomarcadores, esta gráfica ya la hemos visto, biomarcadores los podemos utilizar en absolutamente todas las fases de la enfermedad, desde el momento previo, ¿no? el precoz del diagnóstico, incluso antes del diagnóstico, al momento de saber si el tratamiento puede ser más seguro, como la TPMT, o por ejemplo si nos va a responder mejor, como el HLA-DQ2, y además cosas predictivas, pero no voy a hablar concretamente de eso, sino de los biomarcadores que usamos en práctica clínica, que son la PCR y la calprotectina. Lo que queremos como objetivo es normalizar las dos, normalizar la PCR y la OBSG, si utilizamos la OBSG a nivel de sangre, y normalizar la calprotectina, que aquí esto ya es un poco más disperso porque no está tan claro cuál es el valor normal, depende de lo que queremos ver, ¿no? Pero al torno de 125, 150 microgramos de heces, pues más o menos hablamos de una calprotectina para la colitis ulcerosa y también para la enfermedad de Crohn, que ya sabemos que si tenemos una afectación muy proximal, pues igual no es un buen biomarcador. Y este es un objetivo a mediano plazo, ¿no? Estamos hablando de 6-9 meses. Ahora bien, aquí podemos ver, por ejemplo, que en pacientes con enfermedad de Crohn que están asintomáticos, el hecho de que el paciente tenga dos determinaciones seguidas, porque aquí lo que es más importante es la tendencia, no solamente un valor aislado, de calprotectina de más de 250 se ha relacionado de una manera muy clara con una progresión de la enfermedad, un riesgo de progresión o un riesgo de recidiva, ¿no? Que individualmente la proteína C reactiva y la calprotectina nos marcan al paciente que va a tener una recidiva en breve, pero si juntamos la una o la otra es mucho más fácil poder encontrar al paciente que va a tener una recidiva y adelantarnos y cambiar el tratamiento si es necesario. Aunque parece muy sencillo porque es simplemente una muestra de heces o una muestra de sangre, tiene también sus limitaciones. Primero, ¿y qué hacemos con los pacientes que tienen síntomas persistentes con biomarcadores normales? ¿Existen esos pacientes? Y tanto. Y existen pacientes con biomarcadores normales que tienen inflamación y grave. ¿Cuáles son los puntos de corte? Estamos en eso, porque no quedan tan claros. ¿Cuándo medirlos? Que también es importante. ¿Cuándo medimos la calprotectina? ¿Al final de la inducción? ¿Al principio del tratamiento? ¿En el mantenimiento en cada dosis? Yo soy también, igual que Manu, muy pro calprotectina. A mí también me ha cambiado la manera de trabajar, la manera objetiva de ver a los pacientes. Como he dicho, no es igual la enfermedad de Crohn que colitis ulcerosa. ¿Podemos hacer un cambio de molécula basado solamente en los biomarcadores? Yo creo que no. Yo creo que aquí tenemos que parar y pensar, salvo que las pruebas de imagen o endoscopia hayan sido muy recientes y sepas un poco cómo está la enfermedad. Y aquí vamos al gran melón, que es la curación mucosa. Yo aquí lo pongo el gran objetivo, por lo menos para el médico, como hemos visto. Al paciente le da un poquito igual cómo tiene la mucosa del intestino. Pero para nosotros es importante. Entonces, ¿qué se considera respuesta endoscópica? Pues una mejoría de la mitad, o sea, bajada de un 50% de los índices endoscópicos en el Crohn y también en la colitis ulcerosa.
Y la remisión es cuando no hay úlceras y no hay aftas, es decir, un CSD de menos de 3 o un CDIS de menos de 3, es decir, que no hay úlceras. Y en la colitis ulcerosa, un mayo endoscópico de 0, que ya veremos que no es lo mismo mayo 0,1, que muchas veces en muchas publicaciones lo vimos definido como curación mucosa. Y esto, como podrán entender, es un objetivo a largo plazo. A largo plazo empieza con los 12 meses. ¿Por qué es importante o por qué para nosotros es importante? Porque disminuye, y esto está muy estudiado, disminuye el riesgo de cirugía, disminuye el fracaso del tratamiento y disminuye las hospitalizaciones debidas al tratamiento. Es decir, para nosotros alcanzar la curación mucosa es un objetivo que debe ser intentar llegar hasta aquí. No es lo mismo, pero también es importante porque estos son pacientes con enfermedad de Crohn que se han operado y que al año, entre al año, 6 meses y un año, hacemos una endoscopia de control y vemos que tienen recidiva, ¿no?, la recurrencia posquirúrgica endoscópica. Son pacientes asintomáticos. Se sabe que los pacientes que tienen lesiones peores, el Rutgers de 3 o de 4, son pacientes que tendrán clínica en breve y que deben ser tratados. Esto también nos indica que la endoscopia, los hallazgos endoscópicos, aún en pacientes asintomáticos, son cosas a tener en cuenta. Y aquí es uno de los estudios que más me gusta de Manu, es el estudio donde se explica por qué no debemos conformarnos con un mayo de 1. Si queremos la curación mucosa como objetivo, debe ser un mayo de 0, porque claramente se demuestra que los pacientes, hay una diferencia en la proporción de pacientes que alcanzan, que tienen después una recidiva y que es mucho mayor en los pacientes que tenían un mayo de 1. En esa misma línea podemos ver que los pacientes que consiguen la remisión endoscópica tienen una remisión clínica más a largo plazo, sobre todo la que nos interesa, que es la libre de esteroides, porque la que no es libre de esteroides es una remisión falsa, queda muy bien en los estudios, pero no es lo que queremos los médicos y mucho menos los pacientes que deben padecer los efectos secundarios de la medicación. Como limitaciones de la curación mucosa, es alcanzable y lo hemos visto hoy en varias charlas, en solamente el 50% de pacientes. Los índices endoscópicos son heterogéneos y no han sido validados. En la enfermedad de Crohn son muy engorrosos y tenemos que intentar adaptarlo y acostumbrarnos a usarlos para poder hablar todos el mismo idioma, igual que lo hacemos con el índice de Rutgers, que es mucho más sencillo, pero tenemos que acoger uno y utilizarlo siempre. Hay además diferencias interobservador que son importantes de tener en cuenta. ¿Y qué pasa con pacientes que tienen fenotipos diferentes al típico iliocecal o iliocolónico, ¿no? Los pacientes que tienen enfermedad proximal exclusiva o los pacientes con enfermedad perianal, ¿cómo valoramos la curación mucosa en estos pacientes? ¿Es alcanzable a cualquier precio? O sea, ¿somos capaces de poner al paciente en triple inmunosupresión simplemente por la obsesión de tener curación mucosa? ¿Debe ser un objetivo para todos? Quizás el paciente que ha estado muy grave y ahora está con leve, un mayo de 1, pues podríamos esperar esto y no ir obsesivamente hasta el mayo 0. Y ya otra cosa un poco más estrambótica, pero que ya nos están sugiriendo que aunque ahora no es un objetivo formal, debería serlo en un futuro, es la curación histológica. Nos hablan de la curación histológica como un GBOES de menos de 2. Que básicamente, si lo tenemos que simplificar, sería la disminución o la que no hayan polimorfonucleares en las biopsias. Pero es que no existe, hay varios, el Nancy, el GBOES, hay varios scores, pero que no hay una definición clara que podamos usar todos para poder definir lo que es curación histológica. Lo que sí que queda claro es que van mejor los pacientes con curación histológica, es mucho más profunda que solamente la curación endoscópica. Y aquí podemos ver que si incluso los combinamos, el riesgo de requerir corticoides, hospitalizarse o la colectomía es mucho menor. Es lo que digo, libre de síntomas, reduce el riesgo de brote y mejor la calidad de vida para el paciente, lo que se supone un curso más favorable de la enfermedad. Si nosotros, y esto cada vez se está liando más, porque incluso ya nos están hablando de la curación molecular, que eso quiere decir incluso llegar a la fase preclínica, quitar toda la alteración que tenía el paciente, hacer que ese paciente no tenga ninguna predisposición, y eso es muy complicado, porque el medio ambiente existe, los microplásticos siguen en el medio ambiente, pero lo que quiere decir es que quizás en algunos pacientes sí que podamos llegar a este punto que en este artículo de esta revisión de Silvio Danese nos dice la colitis ulcerosa, que podemos llegar a curar, ¿no?, la enfermedad. Y aquí, por ejemplo, se tiene en cuenta, que es una revisión también que hace liderada por Manu Barreiro, en la que incluso se habla de la curación psicológica, ¿no?, el impacto que la enfermedad puede llegar a tener en los pacientes.
Calidad de vida, y ya con esto acabo, es decir, no es lo mismo la importancia que puede tener para mí que la que puede tener para el paciente, ¿no? Porque, por ejemplo, la esfera sexual es una cosa muy importante y que muy pocas veces preguntamos a los pacientes. Y además una cosa a tener en cuenta, y es que la calidad de vida de los pacientes no se ve afectada solamente por la inflamación y el tratamiento, ¿no? La actividad sexual, la imagen corporal, el dolor abdominal no relacionado a la inflamación, la salud emocional, la fatiga, como hemos comentado, ¿no? La alteración del ritmo del sueño, tantas cosas que impactan en la calidad de vida y que nosotros con el tratamiento médico no podemos mejorar. Es decir, aquí hay una materia pendiente que nos tenemos que poner todos para poder hacer que el paciente, y por eso es tan importante que el paciente sea parte de las decisiones desde el principio, qué queremos esperar del tratamiento, ¿no? Y esto evidentemente es un objetivo a largo plazo. Limitaciones de normalización de calidad de vida, que nos faltan herramientas que sean sencillas, ¿no? Que van más allá de los ensayos, que, como decía Manu, no pueden ser generalizables porque somos muy diversos todos y cada vez, y sobre todo en calidad de vida, muchísimo más. ¿Qué pasa con la respuesta incompleta? El paciente que no tiene actividad pero que no acaba de estar bien. Y además, y esto es una reflexión, creo que falta protagonismo de pacientes para definir qué es lo que ellos consideran como control. Y a lo último es otros objetivos que también nos dicen que al futuro llegarán a ser exigidos, que sería la remisión transmural. Probablemente es muy difícil, que esto vendría a ser como el símil de la curación histológica en la colitis ulcerosa en la enfermedad de Crohn, ¿no? No tenemos evidencia suficiente para saber si realmente eso tiene un impacto en disminuir el número de hospitalizaciones, el número de cirugías, y claro, evidentemente eso no es a largo plazo, es a larguísimo plazo. Y la remisión psicosocial, ¿no? Que debería ser eso que en inglés se conoce también como la disability, y que básicamente eso tenemos que ponernos porque queda claro que nos falta mucho para poder trabajar, y que además es independiente de la calidad de vida. Y aquí resumo que creo que la verdadera remisión a la que deberíamos estar todos acostumbrados y exigirle al fármaco y a los estudios es la libre de esteroides, porque esto es clave para pacientes, pero también para médicos. La curación mucosa es un objetivo realista, pero no en todos los pacientes, que se tiene que individualizar, y también depende un poco del precio, y no hablo solamente económico, que deba pagar el paciente. Es fundamental contar con los objetivos del paciente a nivel individual, y por último, la idea fundamental del tratamiento es básicamente no obsesionarte con los objetivos, sino hacer un plan de ruta que sea para ti, para el paciente, y que ambos, con una mapa, vayamos dirigidos hacia permitir que la persona tenga una vida normal. Y me despido con es el Tungurahua, del Ecuador, en plena erupción, y les doy muchas las gracias.